Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 1, aún vamos en el versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo del 1 en adelante, para recordar lo que hemos visto. Si lo tienen me dicen amén. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y hoy leemos: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Primeramente vimos al predicador, analizamos a Pablo. Segundo, vimos lo que el predicador hizo, que él era siervo de Jesucristo, que fue llamado a ser apóstol. Sentamos las bases del apostolado, de la profecía. Vimos si realmente el apóstol y el profeta sigue vigente el día de hoy o no lo sigue. No puedo detenerme ahí. Tenemos los audios en YouTube para que puedan rememorar estas predicaciones. Vimos que el mensaje que estamos leyendo nosotros en Romanos fue un mensaje que fue prometido, no fue un mensaje tardío o no fue algo que apareció de repente, sino que Dios ya tenía un plan. Analizamos a profundidad el preconocimiento, la presciencia de Dios, y sentamos la base y dijimos que si nosotros no entendemos la doctrina de la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios, vamos a errar en muchas de las doctrinas fundamentales, como la glorificación, como la predestinación, etcétera, etcétera, todas las que ya están en verbo pasado. Tenemos que entender la presciencia y el preconocimiento de Dios. Vimos también que el mensaje es acerca de una persona, y esa persona no es el pastor Waldo, no es Guillermo Maldonado, no es Dante Gebel, no es Marcos Witt. Esa persona se llama Jesucristo. El centro del mensaje en los púlpitos debe de ser Cristo y Cristo resucitado. Vimos que él era del linaje de David según la carne, según José, según María. Vimos que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué significaba Hijo de Dios? Vimos qué significaba el Espíritu de santidad, la resurrección de los muertos. Y la semana pasada vimos que recibimos gracia y el apostolado. Vimos que recibimos dos provisiones. Recibimos una misión y recibimos una provisión. Gracia y apostolado. Y el día de hoy vamos a analizar la segunda parte del versículo 5. Que recibimos la gracia y el apostolado por una razón, amados santos de Dios. Y esa razón la vas a subrayar en tu Biblia. Dice que la razón por la cual nosotros recibimos gracia y apostolado es lo que cantábamos hace un momento: para la obediencia de la fe. Di conmigo: para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Hoy vamos a estar viendo como título, como subtema, puedes ponerle ahí, la proclamación. ¿Para qué es la gracia? ¿Para qué es la provisión? ¿Para qué es el motivo? Todo es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Voy a tomar un tiempo muy breve, no creo que me tarde mucho, así que síganme con mucho cuidado. Apunten las citas, por favor. Lo más importante. Al igual que el apóstol Pablo, todos los creyentes hemos sido llamados a una cosa, y esa cosa no solamente es para la salvación. Todos los creyentes hemos sido llamados al servicio de Dios y a testificar a Cristo. Voy a volverlo a repetir: todo cristiano ha sido llamado no solamente a la salvación, sino que ha sido llamado al servicio, di conmigo, al servicio, y a testificar a Cristo. ¿Para qué servimos y para qué testificamos a Cristo? ¿Cuál es el centro de que Esteban venga desde las Américas todos los domingos a las 7 de la mañana sin desayunar y llegue aquí a tocar la batería, invirtiendo dinero, esfuerzo y tiempo? ¿Cuál es el propósito? Que yo lo aplauda, le diga: qué músico eres, qué gran músico eres. Que yo le diga: wow, cuán esforzado eres, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito por el cual los hermanos que vienen desde Geo, los hermanos que vienen desde Venta de Carpio, los hermanos que vienen desde Zumpango, cuál es el objetivo por el cual se esfuerzan en poder venir, en servir a Dios, ¿verdad? Es solamente para que los demás digan: wow, vienen de demasiado lejos, pobrecitos, ¿verdad?
El propósito por el cual nosotros hacemos esto es no para nosotros en primer lugar, sino para que los que nos rodean, mi testimonio los atraiga a la obediencia ¿de qué? Pero aquí estamos leyendo una parte diferente, la obediencia de... Esta es la primera ocasión en la que Pablo utiliza en el libro de Romanos el término obediencia a la fe. Tenemos que analizar hoy en día qué significa la palabra obediencia a la fe. Sabemos que hay una obediencia a Cristo que vamos a ver también en este momento, pero tenemos que entender ahora qué es la obediencia a la fe. Todo lo que hacemos, mi testimonio, mi servicio, sirve o tiene el fin de traer como resultado la obediencia a la fe de los que me rodean y de mí mismo. El objetivo como cristianos es obedecer a la fe. ¿Qué significa obedecer? Hacer caso. Obedecer, ¿verdad? Obedecer significa obedecer, bien fácil. Obedecer es hacer caso, obedecer es cumplir ciertos lineamientos, ciertos estatutos. Obedecer es hacer lo que alguien me ha mandado hacer, y desobedecer es no hacer lo que alguien me ha mandado hacer. Entonces, lo que Pablo me está exhortando no es desobedecer. Lo que Pablo me está exhortando es obedecer a la fe. Y dice que lo que yo estoy haciendo, mi obediencia a la fe, va a servir como testimonio a aquellos que yo estoy buscando atraer también a la obediencia de la fe. Esos son a todas las naciones, por amor al nombre de Cristo. No solamente es a tu cuñado, no solamente es a tu cuñada, no solamente es al primo o al prima que ya conocen de Cristo, sino que el objetivo de mi obediencia es que toda la gente que me rodea pueda ver la persona de Cristo reflejada en mi vida, mi obediencia a la persona de Cristo, y que por esta obediencia las personas que me rodean puedan desear venir a la obediencia de la fe por la imposición que va a poner el Espíritu Santo en los corazones de los que me rodean. Por eso vamos a ver más adelante que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que testificar con la boca para salvación. Tenemos que ser testigos audibles, no testigos secretos. Tenemos que obedecer a la fe. Y qué interesante que apenas en el versículo 5 ya Pablo nos está cimentando la base del cristianismo. Amados santos de Dios, si nosotros no podemos partir desde la base obedeciendo la fe, todo lo demás que viene, todo lo demás que yo he proclamado ser o hacer, que he sido salvo, que he sido rescatado, que he sido restituido, que he sido renovado, que nueva criatura soy, todo eso, amados santos de Dios, es una mentira si yo no obedezco la base, que es la obediencia de la fe. Así de sencillo. Por eso es la base del evangelio, amados santos de Dios. El día de ayer les ponía una frase que escribía y es muy cierta. Toda persona que dice, yo tengo fe en Cristo, tengo fe en Dios, pero deliberadamente mi conducta desobedece la fe, entonces lo que yo digo ser es una mentira. Puedo pasar 10 años como cristiano, puedo congregarme en Calacuaya, puedo congregarme en Vida Nueva para el Mundo, puedo congregarme con el pastor Chuyo Olivares, pude haber tenido 4, 5, 6 institutos teológicos, 6 seminarios, etcétera, etcétera. Puedo hablar en lenguas, me puedo caer, puedo hacer lo que quiera, pero si mi vida desobedece a la fe, todo es una falacia, todo es una mentira. La base de todo es la obediencia a la fe. Pues Romanos 16:25, acompáñenme por favor. Vamos a leerlo claro detenidamente más adelante. Vamos a llegar ahí quizás después de un año, pero vamos a llegar. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ¿cuándo? Y que por las escrituras de los profetas, ahora sí, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amados hermanos, desde que comenzamos estos estudios partiendo de este versículo, hace ya 4 años que empezamos los discipulados. Bueno, mi papá tiene 26 años de ministerio, casi 28 años, ya casi 30 años de ministerio. Yo me quedo con 26, ya son 30 años de ministerio que están proclamando el mensaje de salvación. Pero hace 4 años atrás, en el corazón de mi papá y mi corazón estaba el hacer un instituto teológico gratuito para que las vidas puedan recibir el evangelio de verdad gratuitamente, valga la redundancia.
Y desde que empezamos nosotros a compartir el Evangelio, a compartir verdaderamente palabra abundante, estudio sistemático, predicación expositiva, ha llegado mucha gente aquí a la iglesia, y mucha de esa gente con bastante intelecto, mucha de esa gente sabe mucho de Biblia, y muchas otras gentes vienen solamente por el interés de saber ciertas cosas, solamente por el interés de saber ciertos puntos. Una vez llegaba una persona y tocaba la puerta. Mi mamá le tocó abrir y le pregunta: hermana, me dicen que aquí dan estudios. Y dice: sí, aquí damos estudios. Es que quiero saber si en mi iglesia están diciendo que va a haber una destrucción grandísima en el universo, que un planeta que se llama Nibiru va a atravesar donde está Júpiter, y que atravesando el campo electromagnético va a destruir, ¿verdad?, todo lo que es el planeta Tierra, y de ahí van a venir unos ángeles caídos que se llaman Anunnakis y van a venir a conquistar la Tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí es cierto eso? Y no sé qué es. Deje de hablarle a mi hijo, que ya voy y platico con la persona. Le digo: mire, me da en el clavo, me encantaban esos temas. Digo: sí, mire, está así la onda, así, pero la Biblia también dice esto y esto y esto, así que no le haga caso a esos hombres locos, ¿verdad? La Biblia ya tiene todo un panorama profético de qué es lo que va a suceder en su tiempo adecuado, ¿verdad? Cuándo va a surgir qué cosa, y todo lleva un lineamiento, así que no se preocupe. Bueno, la persona dijo: me quedo tranquila, no nos vamos a morir en septiembre. ¿Se fue la señora? Sí, porque tenía miedo de que se fueran a morir en septiembre, decía. Se fue la señora y jamás volvió a pararse en este lugar. Así han llegado también otras personas acerca de temas bastante interesantes que al día de hoy yo no los he tomado, porque si no podemos a veces avanzar de las bases, no podemos ir a otros temas, ¿verdad?, que están escondidos. Dice aquí, ese es el tema ahorita, que hay cosas ocultas que al día de hoy se han despertado, amados santos de Dios. Me preguntaban acerca del ámbito espiritual, de los demonios, quiénes son los demonios, ¿verdad? ¿Por qué perdieron sus cuerpos? La Biblia, ¿por qué dice que no tienen cuerpo los demonios? ¿Por qué andan vagando? ¿Por qué necesitan entrar a cuerpos humanos? Si niños pueden estar endemoniados, si un cristiano puede estar endemoniado, si este ministerio de liberación sigue vigente, no sigue vigente, ¿verdad? Son temas que dicen unos: oye, sí es cierto, no le he preguntado eso a Isaí, y que son bastante interesantes y que necesitamos saberlo también a la luz de la Biblia. Y cuando Dios les respondía a esto, ¿verdad?, la gente saciaba su hambre de intelecto, saciaba su hambre de conocimiento, y decía: sí, cierto, mira, aprendían, y después, 2 semanas después, ya no querían, se iban. ¿Por qué? Porque se saciaban tanto de intelecto, pero jamás ellos entendieron, amados santos de Dios, la base del cristianismo, que es la obediencia a la fe. Si tú quieres saber cosas ocultas, como nos está diciendo aquí el versículo 25, y el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, ¿tú quieres conocer los misterios de la Biblia? ¿Quieres saber si el rey no sé qué, Carlos de España, es el anticristo? ¿Quieres saber si Donald Trump es el anticristo? ¿O si Jim Jones es el anticristo? ¿Tú quieres saber, verdad, si lo que acaba de pasar ahorita, el reconocimiento de Jerusalén como ciudad de Israel, es algo del panorama profético? ¿Tú quieres saber todos estos misterios que se están viviendo hoy en día, amados santos de Dios? Antes de que vengas y preguntes, respóndame y dígame y sacie mi intelecto. Lo primero que debemos hacer como cristianos es estar sentados en los discipulados, obedeciendo a la fe. Obedeciendo a la fe. Porque si no, lo único que vamos a estar generando en la vida son un montón de teólogos cabezones, pero no salvos. Gente inconversa con mucha sabiduría teológica. Por eso la base del cristiano es la obediencia. No solamente a la fe, sino en todas las áreas, amados santos de Dios. Queremos saber lo oculto. Desde tiempos eternos dice que hay cosas ocultas. ¿Por qué hoy, amados santos de Dios, los jóvenes no pueden debatir en una escuela y demostrar con aspectos científicos que Jesucristo resucitó? Una vez me decía una persona: demuéstrame que Jesucristo resucitó científicamente. Le digo: mira, científicamente es imposible, porque la base científica tiene la repetición de los hechos. Así como tú me dices que yo te demuestre, tú tienes que demostrarme la teoría del Big Bang. Tú no puedes regresar al pasado y estar presente en el momento en que sucedió. Para que sea científico tiene que ser repetitivo, pero sí te lo puedo demostrar en la jurisprudencia, porque había más de 500 testigos que están registrados en pergaminos, amados santos de Dios, que vieron la ascensión de Cristo en el tiempo de Pentecostés. Más de 500 testigos que vieron a una persona crucificada, y la historia corrobora, amados santos de Dios, la aparición de Cristo. Así que
a través de la jurisprudencia se puede comprobar la resurrección de Cristo. Y es tonto y es una tontería decir que te lo demuestre científicamente, porque tú tampoco lo puedes demostrar. ¿Por qué no podemos dar estos argumentos a la gente que nos rodea en las escuelas? Porque no hemos sido obedientes a la fe. Falta una obediencia a la fe en la iglesia cristiana, en la iglesia de hoy en día. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo patrón de vida refleja una completa desobediencia a la palabra de Dios, nunca ha sido redimida y vive una mentira. La fe que no se hace manifiesta en una vida de obediencia es una fe fraudulenta. La fe que no se hace viva, amados santos de Dios, en tu vida es una fe muerta. Santiago capítulo 2, acompáñame por favor. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Cuando lo tenga me dicen amén. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué cosa? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces estamos viendo que hay una fe verdadera y una fe falsa. Hay una fe genuina y hay una fe que no es genuina. Hay una fe correcta y hay una fe demoníaca. Hay una fe, amados santos de Dios, que los demonios tienen y que le ganan a muchos de los cristianos. Porque los demonios creen, y no nada más creen, ellos tiemblan ante el nombre de Cristo. Muchos de nosotros hemos perdido ya incluso el temor a la persona de Dios. ¿Ya no nos da temor? Ya pecamos como si nada, ya hacemos, bebemos, fumamos como si nada, nos comportamos de la manera en la que nos comportamos sin nada, pero decimos que tenemos fe, pero publicamos imágenes en Facebook, pero compartimos imágenes que dicen bendice tu día con las imágenes de Piolín, ¿verdad? Bien bonitas que se ven ahí en Facebook. Parece que hay fe, pero mis obras demuestran una fe demoníaca. Una fe sin reverencia, una fe sin temor, una fe sin temblor, una fe desobediente. Aquí está hablando y estamos participando ahora acerca de algo importante: la fe más las obras. No es las obras igual a fe, sino la fe más las obras. O sea que ni por un poquito, amados santos de Dios, somos salvados por obras, sin importar cuán buenas parezcan. Porque hay muchos que dicen: es que yo no soy tan malo, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no fumo. Hasta los mormones nos ganan, ni café ni coca toman, ¿verdad? Es pecado para ellos y viven sanamente y caminan, híjole, caminan un montón, viven bien sanos, pero las obras no pueden salvar a nadie. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí, amados santos de Dios? Cuán buenas sean tus obras no importa, ni arguyen nada tu salvación. Somos salvos para hacer buenas obras. Vuelvo a repetir, no somos salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras. Ese es el propósito mismo de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, escucha, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es más, tus obras o tus buenas obras ni siquiera son tuyas, sino que Dios ya las ha puesto en tu camino para que puedas caminar en ellas. Por eso mis obras no pueden contribuir a mi salvación. Pueden hacerte una persona moral, pueden hacerte una persona recta, pero jamás pueden comprar la salvación. Si mis obras pudieran comprar la salvación, entonces la muerte de Cristo en la cruz fue el desperdicio más grande que podamos haber visto en la historia de la humanidad, porque podíamos ser salvos por nuestros medios y no por la obediencia a la persona de Cristo Jesús. Entonces el mensaje del evangelio consiste en llamar a las personas nuevamente ¿a qué cosa? A la obediencia de la fe. Esta es la primera expresión que se utiliza en la Biblia como sinónimo de salvación.
Obediencia a la fe es un sinónimo de salvación, pero hay otros sinónimos. Obediencia a la fe también se utiliza refiriéndose a las Escrituras. Y tenemos que definir a qué cosa se refiere en qué parte de la Biblia. La obediencia a la fe es un sinónimo de salvación, pero también en este concepto se refiere específicamente a la Biblia, a las Escrituras. Entonces, cuando yo estoy hablando aquí, amados santos de Dios, y digo la obediencia a la fe, ¿a qué estoy diciendo que tenemos que ser obedientes? A la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? ¿Cuántos trajeron su libreta el día de hoy? ¿Cuántos trajeron su pluma? ¿Y cuántos están apuntando? Ahí están las prédicas en YouTube, dicen, ¿verdad? Tenemos que obedecer las Escrituras, tenemos que obedecer la fe. Judas, capítulo 1. Ay, no decimos Judas y hasta se nos enchina la piel, ¿verdad? Este es otro Judas. Judas, el único capítulo que tiene, versículo 3. Este capítulo está tremendo, ¿eh? Un solo capítulo, pero con cuánto fervor habla Judas aquí. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿Qué está haciendo? Nos está dando un consejo, pero un consejo que lleva un poquito de regaño, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es contender? A mí me han dicho un montón de veces en los foros de debate en los que participo, es que la Biblia no es para debatir, la Biblia no es para pelear, la Biblia no es para estar echando, ¿verdad? Ahí. Bueno, Judas me dice que debo de contender por la fe. Judas dice que yo no puedo quedarme callado cuando una mentira está siendo sacada a la luz. Judas me dice que tengo que contender y no nada más de que, ¿qué? ¿Qué? Dice que contendamos fervientemente, con pasión, con fervor, que arda dentro de nuestros corazones el deseo de poder presentar defensa de la fe. Defensa de la fe. Si hoy tocaran la puerta 10 testigos de Jehová y dijeran: a ver, chato, quiero que tú me demuestres con la Biblia que Dios son 3 en 1. ¿Dónde dice si la Biblia nunca dice acerca de la Trinidad? Tenemos los argumentos para poder decirle a estas personas y demostrarle con su misma Biblia, amados santos de Dios, que Dios es un Dios trino, aunque no se menciona en la Biblia. Tenemos el suficiente conocimiento para poder decirle a una persona, amados santos de Dios, las preguntas y las sazones que ellos tienen en contra de Dios. Podemos nosotros decirle a las vidas que Dios es real, que Dios vive, que Dios existe, que esto no es más un sistema de pensamientos o una religión más, que esto es una vida que nos fue entregada. Tenemos que hacerlo, no es de que si queramos, porque algunos dicen: es que yo no tengo el ministerio de evangelismo, es que yo no tengo el ministerio de enseñanza, pero es que esto no depende de un ministerio o de un don, esto es dado a todos los que hemos creído en Jesucristo. Todos tenemos la obligación de poder defender fervientemente la fe. Todos, amados santos de Dios. Entonces, la afirmación que se hace, o la afirmación de esa fe, conduce a una fidelidad práctica en mi diario vivir. Voy a volver a repetir esta frase. La afirmación de una fe conduce a una fidelidad práctica en la vida diaria. ¿Cómo sé que tu fe es genuina? Cuando voy a tu casa y en vez de ver 50 películas, veo que compraste una nueva concordancia bíblica. ¿Cómo sé que tu fe es genuina? Porque veo que cada día más estás invirtiendo más en el estudio de la palabra. Porque cada día más inviertes más en descargar audios de predicaciones, porque cada día más inviertes más en poder comprar libros que te ayuden a tu crecimiento. Así es como se demuestra una fe, en la obediencia de las Escrituras. Una fe no solamente se demuestra poniendo el Salmo 23 colgado en tu pared. Una fe no se demuestra solamente viniendo un día a la congregación. Una fe no se demuestra solamente, ¿verdad?, diciendo que pertenezco a cierta denominación. La fe se demuestra en la obediencia a las Escrituras y en el hambre que yo tengo de aprender la palabra de Dios. Hay
tanto que deseamos compartirles, deseamos expresarles, deseamos enseñarles en todas las áreas. ¿Cuántos estudios tan ricos, amados santos de Dios, que podemos tomar de la Biblia? Yo quisiera hablarles acerca de la genética, acerca de estos temas del ocultismo, acerca de la escatología, acerca de lo que está por venir, amados santos de Dios. Me decía mi mamá el día de ayer, ¿verdad? Es que yo creo que le hace falta a la iglesia que los asustes. Le hace falta a la iglesia que los asustes. Le digo, sí, tal vez sí le hace falta un poquito, ¿verdad? Por el tiempo en que estamos viviendo. Pero de nada sirve que los asuste si eso, amados santos de Dios, no los guía a la obediencia de la fe. O sea, de nada sirve. Yo me conmuevo en un momento y digo, ay, ya viene Cristo, ¿verdad? Y se ven las bombas y ya Jin Jong está haciendo más ataques, ¿verdad? Y está probando más armas bélicas, nucleares, ¿verdad? Ya el mundo se va a acabar. Pero de repente, ¿verdad? Viene un amigo y te dice, ¿qué, chato? Vámonos a echarnos unas chelas. Ahí vas con el chato y se te olvidó. Te conmoviste nada más 1 hora, 2 horas, pero nuevamente vuelves como el perro a su vómito y vuelves como la puerca lavada al cieno. Lo que nosotros tenemos que promover, amados santos de Dios, es obediencia. Y lo que tú tienes que aprender y vivir es obediencia. Obedecemos cualquier otra cosa. Obedecemos a jefes, obedecemos a familiares, obedecemos preceptos, obedecemos ideologías, obedecemos cualquier otra cosa, pero cuando un pastor o un líder te dice, te quiero aquí a las 9 de la mañana, no queremos obedecer. No queremos obedecer. Ahorita yo me veo en la penosa necesidad, lo van a ver ustedes, de que el bajista ya no va a pasar. Y ya no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, necesito que vengas a discipularte. No se disipula. Mira, el hecho de que tú no toques el bajo no va a descender la alabanza. La alabanza sigue siendo genuina para Dios. Yo necesito discípulos obedientes. Necesito gente obediente. Dios está buscando gente obediente a los estatutos de Dios. ¿De qué me sirve címbalos que resuenan si no estamos exaltando a Dios con nuestra obediencia? ¿De qué sirve todo esto, amados santos de Dios, si verdaderamente no hemos encontrado el centro de lo que es el evangelio? La genuina fe es una fe obediente. Di conmigo, la genuina fe es una fe obediente. Entonces, una fe de profesión, o sea, de palabra, no es más que una cosa. Una fe de palabra es una fe muerta. Santiago 2:17. Santiago 2, versículo 17. Así también ya lo leímos, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe genuina es una fe obediente. Llamar a los hombres a la obediencia a la fe equivale a cumplir lo que nos dice Mateo 28. Algunos hasta se lo saben de memoria. Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí como maestro, a mi papá como predicador, ¿qué es lo que Dios me está demandando? Que les enseñe qué cosa. Yo sé que les voy a caer mal. Yo sé que en algún momento van a decirme, ¿a Isaí qué le interesa? Yo sé que en algún momento van a decir, como él no trabaja, como él no hace esto, como él no hace lo otro. Yo sé que lo van a decir porque esa es la condición de nuestro corazón como seres humanos. Pero nuestro trabajo y nuestro deber es decirles a ustedes, deja de vivir en desobediencia y comienza a guardar la fe. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sabemos que el 60% nos va a odiar, el 40% nos va a odiar menos. Pero, amados santos de Dios, es nuestro trabajo decirles, estás haciendo mal. Debes de obedecer a la fe, porque tu fe sin obras, tu fe sin la manifestación de esa fe, es una fe muerta. No solamente escuchando a Marcos Witt, no solamente escuchando, ¿verdad?, las alabanzas. Es que ya salió el nuevo disco de Pentecostés. No solamente porque escuché el nuevo disco de Pentecostés de Miel San Marcos y dicen, ya salió, ¿verdad? Qué bonitas alabanzas, las pongo para que los chamucos se vayan. Así riegues agua bendita, pongas, ¿verdad?, las canciones de Miel San Marcos, hagas lo que hagas en tu casa. Una fe desobediente es una fe en la cual, amados santos de Dios, hay cuna de demonios. Y así como hay demonios atrás de una imagen, dice la Biblia, también lo hay atrás de una persona que vive una fe desobediente. Porque nosotros hemos solamente encapsulado ciertas cosas a ciertos parámetros religiosos, amados santos de Dios, pero mi misma fe muerta se convierte en una fe religiosa, una fe fariseica,
una fe como la del tiempo de los judíos, que solamente era de apariencias, pero no era una fe salvífica. ¿Sí me siguen hasta ahí? Me dicen amén. ¿Estoy diciendo muy duro? Discúlpeme, la predicación es positiva, por eso amo la predicación es positiva, porque yo no puedo decir, les voy a aventar una pedrada. No, o sea, yo voy versículo por versículo y es lo que la predicación está diciendo. Así que si tenemos algo, hay que sacar a Pablo de su tumba ahorita. Entonces, no es que la fe más la obediencia equivalga a la salvación, porque mi obediencia nuevamente se convertiría ¿en qué cosa? En obras. O sea, no es que mi obediencia me va a salvar, porque es otra idea. Una vez que entendimos esto y empezamos a decir, bueno, entonces no voy a faltar ningún jueves, no voy a faltar ningún sábado, no voy a faltar ningún domingo, y creemos que por eso ya estamos sacrificando algo para Dios, y Dios me ve con cierto mayor de amor que las demás personas que no vienen. O sea, no es que mi fe más la obediencia me haga salvo, sino que una fe obediente trae como resultado la salvación. O sea, la obediencia no me salva, pero una fe obediente es la que trae como resultado la salvación. La fe obediente y no la fe más la obediencia. No sé si me explico. O sea, yo no puedo separar la fe de la obediencia y ser obediente sin fe, o tener fe sin obediencia. Es la fe obediente la que trae la salvación. Es la fe obediente, amados santos de Dios, la que Pablo nos dice en Romanos 1:8, y es la que alaba en Romanos 1:8. Vamos a leerlo. Dice de esta manera, Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante a Jesucristo con respecto a ¿quiénes? O sea, está hablando de la iglesia de Roma. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, de que vuestra, ¿qué? Fe se divulga por todo el mundo. Qué agradable sería, amados santos de Dios, que en YouTube, en Facebook, pudieran publicar alguna vez una persona y dijera, qué grande o qué padre es la fe de la iglesia Amor y Verdad en Tecámac. Que nuestra fe se divulgue como testimonio en los demás lugares. Que digan, mira, ciertamente veo la obediencia de esa iglesia. Quiero ir a esa iglesia porque estoy viendo que realmente están reflejando el amor a la obediencia de Cristo. Que no solamente lo hacen de una manera, ¿verdad? Ahí por quedar bien, que no tocan por tocar, que no cantan por cantar, que no se reúnen por cumplir solamente, que hay de labios se saludan, ¿verdad? Y afuera se están aventando de piedrazos, sino que ciertamente nuestra fe se divulgue como la fe de la iglesia de Roma. Pero tristemente, amados santos de Dios, y no es culpa de uno, no es culpa de dos, ¿verdad? Siempre va a suceder esto, pero si la iglesia no hace algo para que esto no pase, seguiremos de esta manera. Porque la falsa fe de uno llega a contagiar a los demás. Y a mí me da tristeza, amados santos de Dios, cuando yo llego a escuchar que dicen, es que verdad, la hermana que se fue anda hablando de la hermana tal, y anda hablando del pastor, y anda hablando diciendo esto y esto y esto y aquello. Bueno, yo entiendo que su fe de esa persona es una fe muerta, pero la fe de la persona que está recibiendo, pero la fe de las personas que se están quedando aquí, que de alguna manera están siendo atraídas o están siendo de alguna manera influenciadas a través de la falta de fe de las demás personas. Yo deseo, amados santos de Dios, que la fe de esta iglesia se divulgue con buen testimonio a las demás personas y a las demás iglesias que nos rodean. Que no solamente sea de que, yo me salí de esa iglesia porque son faltas de amor. O yo me salí de esa iglesia porque el hermano brinca mucho o porque el hermano no brinca nada. O yo me salí de esa iglesia porque la hermana trae una falda muy corta o trae una falda muy larga. O yo me salí de esa iglesia, ¿verdad? Porque celebran Navidad y tienen su arbolito la hermana allá adentro, ¿verdad? Satanás está ahí en esa iglesia, ¿verdad? Porque, híjole, pura falsedad son ahí, ¿verdad? Que mi fe, amados santos de Dios, salga allá afuera y diga, bueno, tendrán errores porque todos los tenemos. Pero me encanta, amados santos de Dios, que tienen un hambre por escudriñar las escrituras, por hacerla pedacitos, por vivirla, por comerla y por manifestarla todos los días. Su fe está creciendo todos los días. Eso es lo que yo amo de Amor y Verdad, y eso es lo que yo deseo para mi vida. ¿Dónde está la iglesia? Quiero ir a congregarme con ustedes. Eso es lo que pasaba con la iglesia de Roma. La fe se estaba divulgando, amados santos de Dios, y no nada más por Roma, dice por todo el mundo. Bueno, era el mundo conocido en ese tiempo. No estamos hablando de América, ¿verdad? Aquí los apaches estaban comiendo jabalí, yo creo. Pero en el tiempo, ¿verdad? Era el mundo conocido en ese tiempo, lo que era Asia, Asia Menor, partes de África, Mesopotamia, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces, él expresa versículos más adelante. Ahora habló de la fe de la iglesia. En el capítulo 16, versículo 19, habla acerca de otra cosa. Romanos 16, 19. Vuelve a hablar acerca de la iglesia y dice, cuando lo tengan me dicen amén. Porque vuestra obediencia, ahora ya no está hablando solamente de la fe, ahora ya dividió él y está diciendo que ahora nuestra obediencia ha venido a hacer ¿qué cosa? A todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos. Ahorita está al revés. Somos bien sabios para el mal. ¿Cómo se roban las maquinitas los cochos? ¿Verdad? No, que te agarres no sé qué cosa y que ve y así se hace. Y le sacas 20, 30 pesos con una sola moneda. Y niños cristianos, Y que niños de 5 o 6 años, ¿verdad? Ya saben cosas que yo apenas sabía a los 15 años. Y eso cuando las supes me pusieron una buena. Pero ahorita ya a los 8 años, ya los niños están bien despiertos. Estamos siendo despiertos para lo malo. La iglesia viene y habla mal de alguien y decimos, sí, cierto, para lo malo, pero estamos siendo ingenuos para lo bueno. ¿Por qué? Porque no ha habido un despertar, amados santos de Dios. ¿Cómo va a venir el despertar? Romanos también nos lo dice, ya lo hemos estudiado, porque la fe viene por el oír. ¿Cuántas veces, amados santos de Dios, los que me escuchan por YouTube, los que me escuchan a través de WhatsApp, cuántas veces vamos a tener que repetir que la fe es por el oír? ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser un buen discípulo? ¿Quieres ser un buen cristiano? ¿Quieres que tu vida marche bien? ¿Quieres que tu esposo marche bien? ¿Quieres que tu negocio marche bien? ¿Que tu trabajo marche bien? Tienes que venir al oír la palabra de Dios. No es por oraciones mágicas, no es por aceite que trajeron desde Judea, ¿verdad? O Río del Jordán, no es por atajos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amados santos de Dios, ¿qué más deseamos como líderes? Que nuestra obediencia venga a ser notoria. Que nuestra obediencia venga a ser notoria. Yo alabo a las personas que están aquí, ¿verdad? Jueves, sábados, domingos, que hacen todo lo posible. Yo sé que a algunas otras personas se les complica mucho y los entendemos de todo corazón, pero alabo también cuando yo abro el WhatsApp, porque se puede, abro WhatsApp, pongo información y veo quién reprodujo los audios. Y hay veces que yo pongo, ¿verdad? Y solamente 2, 3 personas reprodujeron los audios. Y digo, bueno, tal vez la iglesia local es difícil, pero los audios está al alcance de un botón. Y si algo tan sencillo como apretar un botón, no podemos ser obedientes en eso porque decimos, ay, aburre, porque sí, yo sé que aburre al principio. Es difícil comenzar a estudiar. Cuando yo comencé a estudiar me aburría. ¿Ustedes creen que aventarse un tomo como de 600 hojas de teología sistemática es sencillo? Tal vez de Harry Potter sí me lo aviento, pero de teología sistemática está difícil. Porque hasta eso sí, de Harry Potter sí nos lo aventamos, o de la serie Divergente, o no sé qué, también me los aventé. Caballo de Troya, son como 16 tomos y me los acabé completitos. Cuando empecé a estudiar teología sistemática, la persona de Dios, su amor, su justicia, su gracia, etcétera, etcétera, angeología, escatología, ay, nada más de escuchar las guías ya me dio flojera. Mejor le ponemos enamorándonos un ratito. Es difícil, yo lo entiendo, amados santos de Dios, pero la fe obediente, amados santos de Dios, va a buscar lo posible. ¿Cuánto tiempo inviertes en un camión? ¿Cuánto tiempo inviertes? Media hora, 1 hora, ya con eso te aventaste ahí, de ida una pasada y de venida otra pasada. Yo en el trabajo, cuando estaba en la mecánica, ¿verdad? Que tenía un auricular acá, bajito, claro, para no ocasionar accidentes, y el otro escuchando lo que me decía mi patrón. Y sí se puede estar un ojo al gato y otro al garabato. Decimos, es que no se puede. Cuando nos conviene se puede. Pero cuando no, ponemos 1000 y un pretextos para decir es que no se puede y es que no se puede. Claro que se puede, porque para el que cree todo le es posible. Y buscamos la manera y buscamos la forma. El mundo nos va a odiar, no nos van a querer, van a decir, oye, ¿por qué ya quitaste las de Ramón Ayala y ahora traes puras de Judá? ¿Por qué ahora quitaste, verdad, este señor, ¿cómo se llama? El que da consejos en la radio, que habla así con mucho amor, morenito. Hasta saben, si bien que lo escuchan. ¿Pero quién conoce a Isaí? Nadie, porque ni le dan play en YouTube.
¿Ah? Mejor a Osorio, ¿están escuchando? Amados santos de Dios, que nuestra fe venga a ser notoria. Que digan, a ver, ¿qué estás escuchando? ¿Verdad? Yo creo que estás escuchando la de quiero bailar reggaetón esta noche contigo, no sé cómo dice. Y cuando lo oyen están escuchando la voz de un predicador. Y, ¿qué es eso? Es un estudio que estoy tomando como cualquier otro. Quitemos de nuestras palabras, vamos al culto y todo eso. La gente ya está harta de la religiosidad, amados santos de Dios. Voy al templo. ¿A qué vas al templo? Al culto. Cuando dicen culto siento como que van a matar una gallina, no sé. De verdad así se siente. Van a estar dando vueltas aquí como apaches. A mí se me afigura eso, el culto. Ya se quedó esto muy arraigado en los corazones de la iglesia cristiana. ¿Y por qué seguimos con estas metodologías de enseñanza? ¿Por qué seguimos repitiendo siempre las mismas enseñanzas, la misma doctrina? El bautismo, la falda larga, el velo, no árboles de Navidad. Cada año es lo mismo. En todas las iglesias siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido a la fe. Tan abundante es la Biblia, amados santos de Dios. Tantos temas, tantas cosas que la Biblia tiene para nosotros, para enseñarnos. Y cuando empezamos a llenarnos de esta vida, amados santos de Dios, es algo indescriptible. Todo, amados santos de Dios, lo que tú puedas hacer, si no estás centrado en la obediencia de Cristo, va a ser una fe muerta y por lo tanto no te va a poder llenar. Siempre va a haber un vacío en tu corazón. Pero cuando tú obedeces a la fe, cuando tú comienzas a devorar la palabra de Dios, ya no religiosamente, vuelvo a repetirlo, saca de tu mente que esto es religiosidad, de una manera así como estudiaste, ¿verdad? Historia universal de México, así como estudiaste el marxismo, así como estudiaste, ¿verdad? El libro del origen de las especies, que de origen no tiene nada ese libro. ¿Verdad? Todo el libro está lleno de chance y tal vez, a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es un libro científico? Y así nos lo aventamos. Y así, de esa manera como tú lo estudiaste, amados santos de Dios, si vienes a la Biblia y comienzas a estudiarla sistemáticamente, te vas a dar cuenta de la vida que proviene a través de la exposición de la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos siendo obedientes ya? Dios tiene muchos títulos, Dios tiene muchos nombres. Vamos a ver en algún momento los títulos y los nombres de Dios, ¿verdad? Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shaddai. Pero ¿sabes que hay un nombre que es el nombre que nosotros aceptamos cuando nosotros decidimos buscar o anhelar o estar en Cristo? Y ese nombre no nada más es Salvador, ese nombre es Señor. Di conmigo, Señor. Hasta me sentí grande. No, Señor, yo, el Señor de señores. Y Señor de señores. ¿Qué significa Señor? Señor, pues en el argot mexicano, ¿verdad? Es una persona de edad adulta. Pero en el idioma griego o hebreo, Señor se refiere a un rey. A alguien que tiene suma potestad sobre una persona, sobre una cosa. A ese se le dice, ¿qué cosa? Señor. ¿Recuerdas cuando hiciste la oración del pecador? Que de salvación esa oración no tiene nada, solamente nos invita y nos conmueve nuestro corazón para buscar a Dios. Vuelvo a repetir, la salvación es por la palabra de Dios, por la fe en la obra de Cristo. Pero cuando hicimos esa oración, yo creo que la mayoría la hicimos, la invitación de decir, yo quiero que vengas a mi vida como, ¿qué? Sé y salva. Hasta se escucha bien padre. Yo en los eventos que hemos hecho, ya voy terminando, en los eventos que hacíamos nosotros haciéndolo así con personas de 600, 700 personas, cuando hacíamos eventos masivos, cuando nosotros decíamos, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Yo creo que el 80-90% levantaba su mano. Y es, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y hacíamos la oración, ¿verdad? Repite después de mí. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Y te acepto como mi Señor, y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Bueno, muchos aceptaban a Jesús como su Salvador. Muchos querían lo bueno de Jesús. Cuando nosotros les decíamos, mira, Dios puede restaurar tu matrimonio, ¿lo quieres aceptar? Sí. Dios puede restaurar tu trabajo, ¿lo quieres aceptar? Sí. Dios quiere cambiar tu estado en el que estás, Dios quiere sanarte, ¿lo quieres aceptar? Sí, por favor. Pero cuando se menciona el señorío de Cristo, cuando se menciona que nosotros somos esclavos de Cristo, cuando se menciona que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, cuando se menciona que Él es Señor de todo, se nos olvida que dijimos, yo quiero aceptarte como Señor y como Salvador. Queremos la salvación, pero no queremos el señorío, y es el nombre que Él se nos da, lo cual alude entonces al derecho de Jesús de ser soberano. Di conmigo, soberano. Al ser soberano, Él puede ordenar y Él puede gobernar sobre todas las cosas y todas las personas de manera muy especial, amados santos de Dios, sobre su propio pueblo.
Si Él dice, por aquí es, y tú dices, no, es que a mí me gusta más por acá, bueno, ¿quién manda? ¿Tú o el Señor? Pues es que yo quiero irme por acá, pero Dios me está diciendo que me vaya por acá. Dios me dice que haga esto, pero a mí no me gusta tanto esto. Es que qué va a decir la gente, es que qué va a decir mi familia, y es que qué va a decir esto, qué va a decir aquello. Bueno, o Señor, o Dios es Señor de todo, o es Señor de nada. Él no quiere un departamento de tu corazón, ¿verdad? Aquellos que dicen, bueno, es que la mansión está grande, con que le dé una recámara a Jesús, ¿verdad? Con eso. Dios no quiere un departamentito de tu corazón, Dios lo quiere todo. O lo quiere todo, o no quiere nada. Por eso dice la palabra de Dios, es mejor no haberle conocido que conocerle y apartarse. Porque una persona que se aparta, amados santos de Dios, de la fe, es una persona que ahora tiene dos enemigos. Ya no nada más va a pelear contra Satanás, sino que ahora va a pelear, amados santos de Dios, en contra de Dios, en contra de sus preceptos, en contra de sus estatutos. Por eso dice Dios, es bueno amar a Dios, es bueno el amor de Dios, pero el juicio de Dios, encontrarse con el juicio de Dios, es peor, amados santos de Dios, que cualquier cosa que te pueda pasar en esta vida. El juicio de Dios, la justicia de Dios no puede ser quebrantada y Dios no puede ser engañado ni burlado. Dice la palabra que no hay nada oculto que no salga a la luz. No hay pecado oculto que no salga a la luz, y cuando sale, sale para avergonzar. Y si sale, amados santos de Dios, por corrección, gloria a Dios, porque Dios te está llamando y te está diciendo, ¿verdad? Vuelve a mí. Pero si es para juicio y para condenación, cuidado. Porque Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Porque el Dios que amó en el Nuevo Testamento es el Dios que mandó a matar a los cananitas en una sola noche y derramó miles y miles y miles de litros y kilómetros de sangre. Por eso muchos dicen, ay, es que el Dios del Antiguo Testamento es bien malo. ¿Cómo pudo haber mandado a matar a todos los cananitas? Sí, es que tú crees que Dios es Dios solamente de amor. Pero si Dios solamente fuera un Dios de amor y no de justicia, sería un Dios amoral, sería un Dios monstruoso. Dios tiene que hacer justicia. Dios tiene que reivindicar, amados santos de Dios, lo que está mal en este mundo. Es que ¿por qué Dios no hace justicia? Oh, Dios va a hacer justicia. Y estaban todos puestos de pie delante del trono blanco, parados de pie, porque ya nadie va a poder doblar sus rodillas. Porque muchos van a decir, amados santos de Dios, vamos a ver un poquito más adelante, Señor, Señor. Y Él dirá, ¿quién es ese? Y no es que no lo conozca, amados santos de Dios, sino que Él vio una vida desobediente. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Pertenecer a Dios en una relación de obediencia equivale a reconocer que la salvación incluye permanecer en sumisión al señorío de Dios. Mi vida obediente o la vida de señorío equivale a una vida de sumisión a la persona de Cristo. Les voy a contar un testimonio rápidamente de una persona que estuvo en un discipulado juntamente con nosotros y que esta persona decía de esta manera. Yo estaba una vez con la persona, con otra, no específicamente la que les quiero contar, ahí voy con el chisme, no con la persona que les quiero contar, sino con la que discipulaba a esta persona. Entonces, la persona que discipulaba a esta persona, un amigo mío, platicábamos y me decía, pasamos una vez por donde hay una licorería grandísima, enorme. ¿Quién conoce las licorerías? Yo creo que todos, ¿verdad? Ahí no venden chicles. Es una línea de vinaterías enorme, ¿verdad? Y le decía yo a esta persona, oye, qué grande está esta línea de licorerías, ¿verdad? Creció un montón en los últimos años. Sí, dice, yo, el dueño de la cadena de licorerías se disipula conmigo. Sí, es una persona que ha sido bastante bendecida, ¿verdad? Y es, pues ahora sí que es estudiante del grupo discipular con nosotros. Incluso él ya es diácono y es anciano aquí en la congregación. Es una persona muy buena, muy recta, muy moral. Y le digo yo, oye, pero él no tiene un concepto malo de que esté vendiendo licor como cristiano, como hijo de Dios. Dice, no, él dice y él cree en esta filosofía, que si él no lo vende, de todas maneras la gente va a ir a comprarlo a otro lugar. Entonces mejor que lo compren con él, dice. De todas maneras la gente se está perdiendo y la gente se va a perder. Le digo, oye, pero ¿tú crees que ese es el concepto bíblico?
Yo tengo el concepto bíblico de que una persona que ha dejado atrás el pecado y que ha muerto al pecado tiene que morir también a todo esto. Entonces, amados santos de Dios, una persona que vendía antes licor y que ahora sabe que eso daña a la vida de las personas, por ende tiene que dejar de vender lo que hace daño a las personas, porque eso es lo recto, eso es lo justo, eso es lo amable en lo que nos dice Dios que pensemos. Y dice la persona, es que sí, pero pues es que de eso trabaja, de eso es lo que hace. Y le digo yo, ¿y cómo vive esta persona? ¿Realmente tiene un buen testimonio? Mira, te voy a ser sincero, la verdad es muy buen diezmador, la verdad sostiene la iglesia con sus ofrendas y diezmos, pero ahorita ya va en su tercer matrimonio, y ahorita en el que está, pues está un poco inestable. Es una persona que te sabe y te maneja la Biblia, pero sigue sus propios preceptos. Entonces, amados santos de Dios, muchos están así hoy en día como esta persona, creyendo que por ser buenos en unas áreas podemos ser malos en otras. Y no es que digamos es que soy malos en otras, sino que encubrimos la maldad y tratamos de disfrazarla en decir, bueno, a eso me dedico. Hoy tantos músicos que dejan de ser músicos, ¿verdad?, seculares, y vienen al cristianismo y quieren seguir siendo músicos, cantando música secular. Tenemos a Yuri, tenemos a muchos de los cantantes, ¿verdad?, que son pseudo cristianos. Ninel Conde, que ni de católico, ni de mormón, es más, ni de budista le veo a esa mujer, ¿verdad?, que dice que es cristiana. Ahora sí dice que es cristiana, ¿verdad?, porque no refleja una vida obediente. Músicos cristianos que yo he conocido así, Héctor y Heriberto Hermosillo, Álvaro López, que eran músicos de Luis Miguel y que ahorita son pastores de la iglesia Semilla de Mostaza, y que estas canciones que estábamos tocando son canciones que ellos compusieron. Gente que dice, bueno, yo salí del mundo, yo no puedo dejar de ser músico, pero voy a dejar de cantar lo que cantaba antes y ahora con mi música voy a exaltar el nombre de Cristo. Entonces también yo no puedo ser cristiano y decir ya soy cristiano y vine del cristianismo ahora, ¿verdad? De lo que estaba yo antes al cristianismo, y sigo escuchando, ¿verdad?, las de Cornelio Reina, y sigo escuchando, ¿verdad?, las del ¿cómo se llama? Maluma. Quédate conmigo en esta noche, bebé. Ay, no, es que eso ya es religiosidad, eso no tiene nada. Bueno, tú trata de negociar, tú trata de manchar y decir, ¿verdad?, que yo estoy loco y lo que quieras. La Biblia dice una cosa, tu pensamiento es otro. La Biblia dice que yo sea santo como Él es santo. Eso es lo que dice la Biblia. Tú puedes decir lo que quieras y puedes decir, ¿verdad?, que una relación, ¿cómo dice esa canción? Una canción es más bonita cuando no sé qué. Una aventura, ay, es más bonita. Puedes decir que una aventura es bonita y que no está mal, que tú nomás lo oyes por el ritmo y lo que quieras, pero ahí yo le estoy enseñando a mis hijos que una aventura es más bonita, de verdad. O sea, se escucha muy tranquilo, muy bonito, pero le estás enseñando a tu hijo que no importa el matrimonio, que una aventura es más bonita. Tragos de amargo licor, de verdad. O sea, se escucha ahorita de risa, pero ¿qué le estás enseñando a la nueva generación? Cuando tú deberías de enseñarle a tu hijo, ¿verdad?, las características. Dios es santo, hijo. Dios es justo, Dios es gracia, Dios es amor, y no podemos estar contaminándonos, amados santos de Dios, y jugando con las cosas del mundo. Tenemos que comenzar a reflejar lo que realmente decimos ser. Si somos hijos de Dios, tenemos que reflejar ese señorío de Dios en nuestras vidas y reflejar que verdaderamente hemos muerto al mundo una vez que bajamos a las aguas y hemos resucitado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que yo tengo que reflejar. ¿Es difícil? Cuesta horrores. Es una lucha constante. Todos los días tenemos que estar peleando contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos, contra nuestra carne, contra nuestros gustos. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, no saben cuántas veces he batallado yo con pensamientos, con ideas, con preceptos, con ideologías. También yo a veces en mis tonterías, en mis viajes, ¿verdad?, he tratado de ablandar el mensaje y decir, bueno, no está tan malo, pero no, Dios me dice y me corrige, me dice, no, lo malo es malo, el pecado es pecado, y no podemos ablandar y no podemos apapachar a las personas. Tenemos que ser obedientes, amados santos de Dios. Una teología que se niega a reconocer el señorío de Cristo sobre todo, ese creyente ha creído en una teología que contradice la esencia misma del cristianismo bíblico. Romanos 10, ya vamos terminando. Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos han confesado con su boca que Jesús es el Señor?
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. La esencia del evangelio, amados santos de Dios, es una manifestación de la verdad de Cristo. Con la boca se confiesa para salvación. ¿A cuánta gente le has estado predicando? Yo sé que muchos cuando vienen aquí y dicen hay sillas vacías, se sienten mal y dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué la gente no viene? Amados santos de Dios, tenemos que entender una cosa. En la viña del Señor, hay un dicho por ahí, que en la viña hay de todo, ¿verdad? Aquí va a haber crecer cizaña y trigo. Esto es seguro. No sé si los que están ahorita los voy a ver de aquí a 10 años. No sé qué planes tenga Dios, pero así como la gente entra, la gente se va. La gente entra, la gente se va. Solamente algunos permanecen. Algunos. ¿Cómo van a permanecer estas personas y cómo van a llegar estas personas? A través de la confesión de que Cristo es el Señor. A través del evangelismo, a través de la predicación, hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. ¿A quién le has predicado este último año? ¿Hace cuánto que no traes una vida a la iglesia cuando Judas nos dice, fórzalos a entrar? Chavos que conocen a alguien, ¿verdad? Que anda por allá regado, porque ahorita ya está de moda ser cristianos, ya cualquiera dice que es cristiano. De esos que tú conoces que dijeron que son cristianos, jálatelos y sigamos proclamando el mensaje de salvación a las personas que lo están necesitando. ¿Cómo vamos a poder hacer que este lugar nuevamente tome la fuerza y comiencen a venir las vidas? A través de la manifestación audible de que Cristo es el Señor. El pastor tiene la obligación de poder decirles a ustedes el mensaje para que ustedes vayan al mundo y confiesen que Cristo es el Señor. Pero ya no solamente de labios para afuera. Ahora mi vida de obediencia va a respaldar mi proclamación audible. ¿Sí me van siguiendo? Yo pude haber hecho, ¿verdad?, de la manera en que lo hacía antes. Vente, y me van a decir, bueno, voy contigo, pero allá también vamos a tomar caguama. Sí voy contigo, pero allá también vamos a fumar mota. O sí voy contigo, pero allá también va a estar la fiesta buena como aquí cada 8 días. ¿Verdad? O sea, si mi testimonio está reflejando otra cosa, la gente no va a venir. Pero si mi vida de obediencia en Cristo refleja y demuestra la persona de Cristo, cuando yo diga, el Señor puede cambiar tu vida, la gente va a decir, yo quiero que eso que tú tienes. Una vez también escuché un testimonio en la iglesia de una jovencita que pasaba un montón de problemas en la escuela, en la universidad, porque decía que era cristiana, todo el mundo la sobajaba, todo el mundo la denigraba. Y una vez se le dijo a la jovencita y le dijimos, mira, cuando esas personas que te denigran y te ponen en poco porque dicen que eres cristiana, tengan un problema, ¿con quién crees que van a venir? ¿Con quién crees que se van a acercar para un consejo? ¿Con quién crees que van a venir? ¿Por qué? Porque te vieron diferente, porque vieron una diferencia en tu vida, porque vieron, amados santos de Dios, realmente que la persona de Cristo habita en ti. Hechos 2:36, por favor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Ese es el centro del evangelio. Él es nuestro Señor y Él es el ungido, Él es el Cristo. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vamos a hacer un balance para terminar. Un pequeño balance, amados santos de Dios. No todo lo que brilla es oro. Hoy en día se ve y se cree que la bendición está en una iglesia con miles de almas, que la bendición, ¿verdad?, está reposada sobre una iglesia que tiene 1000 personas de congregación, 1000 personas de membresía, 2000 personas de membresía. Pero aquí la Biblia me dice otra cosa, que la gente que es obediente a Dios va a entrar por una puerta. Tú ve ahorita qué diferencia hay, amados santos de Dios, en estas mega iglesias, en las cuales mucha gente entra fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. ¿Por qué? Porque si entras y si nadie te ve, ¿verdad? Así como entras, sales. Si quieres, saludas, si no, no saludas. El pastor ni se da cuenta que entraste, ¿verdad? Tal vez. No hay grupos de 10, 20 personas para poder estar checando la congregación. La iglesia ahorita vive una doble vida. Veo a Alex Campos que lo invitan a tocar en el Vaticano y ahí todos le aplauden en el Vaticano y muchos dicen, la iglesia está entrando hasta el Vaticano. No está entrando la iglesia al Vaticano, está entrando un músico secular que canta muy bonito, tiene muy bonita poesía, pero no está cantando el mensaje del evangelio. Sus canciones solamente son bésame, abrázame, quiero sentirte, pero ya no hay cruz.
ya no hay obediencia, ya no hay gracia, ya no hay salvación en las canciones. Si la gente cantara y pusiera esto en sus canciones, ¿tú crees que lo van a invitar al Vaticano? Aunque otros canten para otros dioses, ¿crees que me van a decir, vente Isa, adelante? Entonces, ¿qué se está viendo ahorita, amados santos de Dios? La puerta ancha, muchos están entrando. El hecho de que una iglesia tenga 1000 almas no quiere decir que es la puerta estrecha. Al contrario, la Biblia me dice que esa es la puerta ancha, la facilidad. Pero la puerta estrecha, donde confrontan nuestro pecado, donde confrontan nuestra desobediencia, donde confrontan nuestra manera de vivir, ese es el lugar, amados santos de Dios, donde el cristiano tiene que transitar. El simple hecho de llamar a Jesús Señor, aun cuando se están haciendo obras aparentemente importantes en su nombre, no tiene ningún valor a no ser que esas obras se hagan a partir de la fe y de acuerdo a la palabra de Dios. Para terminar, vamos a leer ahí mismo en Mateo 7, versículo 22 al 27. Y dice de esta manera: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escucha, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquellos que nos escuchan en YouTube, ¿tú crees que porque tu iglesia tiene manifestaciones, dones, caídas, profetizan, cae oro del cielo, cae diamantes del cielo? Tu iglesia puede tener todos los dones, todas las manifestaciones, pero aquí dice que puede haber dones y manifestaciones y aún no ser una iglesia verdadera. ¿No en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las, otra vez, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y así nos vemos, ya conocemos la historia, ¿verdad? De aquella casa que se destruyó y la casa que estuvo fundada en la roca. ¿Cuál es la roca inconmovible? Cristo, su palabra, la obediencia a esto, amados santos de Dios. Cuidado, cuidado porque te puedes conmover. Cuidado porque las alabanzas te pueden hacer llorar. Cuidado porque las manifestaciones, amados santos de Dios, no hablan de nada más que sino de un gozo externo. Pero la vida de obediencia se refleja, amados santos de Dios, en nuestro diario vivir. Señor Jesús, te damos gracias porque nos estás permitiendo terminar este año, mi Dios, con tu palabra. No hay mayor bendición que estar juntos como iglesia, unánimes, gozosos, partiendo el pan, no solamente físico, sino espiritual, viviendo tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias por la vida de los que nos escuchan a través de internet, de las redes sociales. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia. En esta hora, Señor, yo te pido perdón si es acaso que me he equivocado, si es acaso que he vivido una fe falsa, una fe muerta, una fe, Señor Jesús, que no dignifica tu señorío. Perdóname, Jesús. Yo sé que tu palabra me está diciendo y me está invitando a que yo sea santo como tú eres santo. Y esto no solamente es, Señor, de apariencias. Esto es una vida de obediencia, mi Dios. Yo te pido que cada día, Señor, tu Espíritu Santo avive sobre mí, Señor Jesús, esa fe. A través del estudio de tu palabra, a través del conocimiento que tú día a día alumbras en mi vida. Gracias por los maestros, gracias por los pastores. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Les amamos con todo nuestro corazón. Gracias.